Terapia Habitil para adultos en fase crónica de accidente cerebrovascular. Adaptación, resultados y perspectivas. Expone, doctora Daniela Ebner, kinesióloga y académica de la Universidad Andrés Bello. Realmente siempre es un placer juntarnos y conversar y expresar y contar las cosas que estamos haciendo por el área de la neurorehabilitación, ¿cierto? La energía que se está generando y que están juntando en la red de neuropatías es realmente maravillosa, y encuentro que es una pieza fundamental del desarrollo de la neurorehabilitación en Chile, de Chile para el mundo, eh, y ojalá que siga creciendo y ojalá que pudiéramos tener las posibilidades de estas instancias de replicarlas no solamente online, en web, y en juntarnos de cuerpo presente y generar más ideas y más innovación y mejor, en el fondo, mejor rehabilitación para nuestros usuarios, para los que trabajamos, para quienes trabajamos. Fantástico. Está disponible para compartir la presentación. Ya. ¿Se ve bien? Perfecto. Entonces, ya. Parto no. Nuevamente, muchas gracias a todos entonces por participar. Lo que les voy a mostrar hoy día, les voy a hablar de BitIL. Les voy a explicar de qué se trata BitIL, cómo funciona, cuáles son sus características y cómo funciona BitIL pensando en adultos en la fase crónica del accidente cerebrovascular. Es decir, vamos a ver cómo se adaptó del original de los niños a los adultos, cuáles han sido los resultados hasta ahora que hemos tenido de esta intervención en este grupo de personas y cuáles son las perspectivas que tenemos para más adelante y que todavía nos queda muchísimo por investigar y por buscar y responder. Primero de todo, les voy a contar por qué adaptamos a BitIL a las personas con stroke. En el año 2020, en el equipo de trabajo de la Universidad en Bélgica, se postuló y se ganó un proyecto de la Federación del Sector Wallonia y Bruselas, y se postuló un proyecto que buscaba, dentro de las mismas universidades, hacer estudios de investigación conjuntas, concentradas, pero entre distintas entidades de la universidad. Y en este caso se generó entre los equipos de ingeniería, neuroimagenología, neurorehabilitación y el equipo clínico del Hospital Mongodín, que era uno de los hospitales asociados a la universidad, un proyecto que buscaba generar respuestas o avances en la microestructura de la neuroimagenología de la sustancia blanca en el tracto corticoespinal en personas muy jóvenes y muy mayores que tuvieron una lesión cerebral y que presentaran como sintomatología una hemiplesia. Entonces lo que se buscaba era responder a cuáles eran los cambios morfológicos de la microestructura cerebral, en este caso en personas, en niños pequeños, de menores de 18 años con parálisis cerebral que presentaban una hemiplegia, y con adultos que presentaban una lesión cerebral también, producto de un stroke, y que presentaban una hemiplegia. Y es por eso, por este proyecto, que se da la posibilidad de probar la terapia en este grupo etario. Anteriormente, no habíamos probado nunca en adultos de mayores de 18 años, de hasta 20 años con parálisis cerebral, habíamos estudiado, pero nunca con un grupo de personas que habían tenido una lesión cerebral adquirida. Siempre había sido congénito. Y por otra parte, tampoco habíamos probado con niños menores de 1 año, que también era un gran desafío. Y por lo tanto, me correspondió coordinar y adaptar la terapia para este proyecto en estos dos grupos etarios. Y eso es lo que estamos viendo y eso es lo que vamos a ver ahora como resultado de este estudio en la parte de adultos. De manera específica, y por supuesto siempre dentro de un gran proyecto de investigación, los distintos investigadores de distintas áreas seleccionan alumnos de doctorado para desarrollar cada una de las partes de este estudio, y por lo tanto el estudio de los adultos con stroke fue parte del desarrollo de la tesis doctoral de Estel Gatti, y fue con Estel con quien trabajé para poder desarrollar la terapia en este grupo etario para que ella pudiera desarrollar su doctorado. No solamente con Estel, por supuesto, con todo este grupo de gente
con Astrid, con Enimi, con Rodrigo, con Laurence, con Benoit, con Yves y por supuesto con Yannick, para poder desarrollar este gran proyecto que era adaptar la terapia a otro grupo diferente de los que ya habíamos visto. ¿Qué es la terapia? Cuando yo hablo de la terapia hablamos de David-Hill. Dice Arlet, hemos estado escuchándole ya un poco más, ¿cierto? La terapia David-Hill fue creada por Yannick Plejanovs, que es la dama que ustedes ven en esta imagen. Y este artículo del año 2014 fue el primer artículo que se publicó de la metodología de David-Hill. David-Hill significa en inglés Hand-Arm Bimanual Intensive Therapy Including Lower Extremities, es decir, es una terapia intensiva, bimanual para el miembro superior, que incluye además las extremidades inferiores. Y esa era la gran gracia y la gran diferencia de esta terapia con respecto a todas las otras que antes se habían publicado o incorporado a la rehabilitación. Y en este paper, Yannick trabaja con Andy Gordon. Andy Gordon es una persona crucial dentro del desarrollo de la terapia, ya lo vamos a ver. La terapia se basa sobre los principios del aprendizaje motor estructurado, y esto ya no es nuevo. Esto ya se conocía desde antes, porque todos aquí conocemos, o yo creo que la gran mayoría, conoce la terapia de movimiento inducida por restricción, ¿cierto? La CIM, Constraint Induced Movement Therapy. Esta terapia, que está basada sobre el motor skill learning, sobre el aprendizaje motor estructurado, desarrollada para personas con un stroke, para adultos con stroke, buscaba, ¿cierto?, eliminar el desarrollo o la presencia del no uso aprendido de la extremidad, ¿cierto? Porque lo que sabíamos y lo que se conocía era que todo esto, la lesión generaba y el aprendizaje por desuso aprendido generaba una disminución de la representación cortical de la extremidad a nivel cerebral, y por lo tanto había un cambio estructural que generaba un cambio funcional, y a la vez al revés. Este cambio funcional de dejar de utilizarla promovía este cambio a nivel estructural. Por lo tanto, era un círculo vicioso que había que quebrar de alguna manera. Entonces, durante mucho tiempo se desarrolla la terapia de movimiento inducida por restricción, parte desde el modelo animal, luego en el modelo humano. Steve Wolf y el doctor Tau fueron los que desarrollaron principalmente al inicio, ¿cierto?, esta intervención. Y lo más importante es que actualmente se sabe y se entiende que la eficacia o la efectividad que tiene este tipo de terapia intensiva es porque utiliza principios específicos del Motor Skill Learning, que son la repetición, que son la especificidad de la tarea y la especificidad del contexto, para poder promover el movimiento que estamos buscando se vuelva a emerger de la persona con un stroke. ¿Cuál es la gracia de Andy Gordon? Yo le decía que Andy Gordon tenía un rol muy importante. Andy Gordon conoce también y trabaja con Stephen Wolf y adapta SIM para niños con parálisis cerebral hemipléjica. Y esto lo hace en el año 2001, genera un primer estudio de caso con 3 niños, probando a ver si SIM funciona, adaptado, con 3 niños, y funciona. Y de ahí en adelante, Andy Gordon sigue estudiando tanto el uso forzado como la SIM, y posteriormente incluso desarrolla una terapia que ya sale de la SIM, que pasa a ser solamente bimanual, la terapia HABIT, entrenamiento intensivo bimanual, poder ayudar a este grupo de niños que tenían una lesión cerebral y que presentaban una parálisis cerebral hemipléjica. Entonces, la evidencia sobre la eficacia tanto de la SIM como de la terapia HABIT, las dos sobre la base del aprendizaje motor estructurado del Motor Skill Learning, ya fue demostrada, digamos, no ya fue, pero fue demostrada durante los años 2000, 2010. Y de ahí en adelante han habido muchísimas estudios y artículos que han salido demostrando la eficacia en distintos aspectos de este tipo de terapia. Además, se suma a esto que el año 2014, Ayona Novak, esta terapeuta ocupacional investigadora en Australia, publica este artículo que presenta casi por primera vez y de manera tan patente y tan fácil de digerir los cuidados, el diagnóstico y la rehabilitación basado en la evidencia científica de aquellas intervenciones que eran eficientes o efectivas para los niños con parálisis cerebral. Pero lo que llama mucho la atención, además, de toda la información que ella recopiló, fue que además demostró que para aquellos que presentaron una hemiplegia, los niños con parálisis cerebral con hemiplegia, no tenían ningún tipo de intervención que apuntaba exclusivamente a las extremidades inferiores, sabiendo que la hemiplegia también presenta una alteración de extremidades inferiores.
y aún era peor si veíamos si acaso existía algo específico para miembro inferior y para el tronco o para miembro superior, en el caso de las personas, de los niños que presentaron una parálisis cerebral dipléjica, es decir, una alteración bilateral, principalmente de miembros inferiores, pero también de miembros superiores. Entonces existe un agujero, lo que llamamos en investigación un gap, un hoyo, una duda de que algo no se sabe y algo que se desconoce, una falta de evidencia o una falta de desarrollo en este caso. Entonces volvamos a Avid-Hill. Yo les contaba que Avid-Hill era una terapia basada en el Motor Skill Learning o el aprendizaje motor que es estructurado y ocupa principalmente, nosotros hemos reducido por especificidad a que ocupamos de manera principal estos 5 objetivos que estamos viendo aquí, de los principios, 5 principios del aprendizaje motor estructurado. La intensidad, el shaping, que significa el aumento de la dificultad incremental, la motivación, hands-off, que significa movimiento voluntario, y goal-oriented, orientado a una tarea. Todos estos 5 componentes del aprendizaje motor están volcados en la terapia. Los vamos a ir revisando uno a uno en las diapositivas más adelante. Entonces, ¿cómo funciona Avid-Hill? Provee muchas horas de terapia al día durante una corta duración de tiempo. En este caso, vamos desde 5 hasta llegar a 9 horas por día de terapia non-stop, completando entre 50 y 90 horas de terapia en 10 días. Y constantemente siempre se va a buscar la estimulación del miembro superior del tronco y de las extremidades inferiores. Y los resultados que hemos tenido hasta ahora han sido positivos con cambios con niños con parálisis cerebral unilateral, es decir, con hemiparesia, desde los 6 meses hasta los 18 años, y aquellos que presentan una alteración bilateral desde 1 año hasta 18 años, y cuyas clasificaciones del movimiento grueso y de las habilidades motoras van tanto de los niveles más bajos, es decir, con mayores habilidades, hasta llegar a los niveles 4, que son de grandes dificultades, sin llegar a al máximo nivel que es el 5. Pero hemos abarcado una gran gama de características en el fondo. ¿Por qué? Porque esta es una terapia que se puede adaptar a las necesidades de las personas, y eso es una característica muy importante que tiene. Hablemos de las propiedades de la terapia para poder entender cuáles son los resultados. Es intensa. Cuando hablamos de intensa significa que, ya les decía, súper cantidad de horas durante el día. De 5 a 9, por ejemplo, actualmente tenemos un protocolo que estamos haciendo con niños, son 6,5 horas durante 10 días, 65 horas. El tiempo de compromiso motor durante cada una de las actividades que se proponen a los niños, juegos en este caso, tiene que ser sobre el 80%. Es decir, si mi actividad, mi juego, dura 100 segundos, 80 segundos tiene que estar el niño en la actividad, haciendo algo de manera activa, sin parar. Y eso le permite que haya un real cambio a nivel estructural para que podamos ver un cambio en la función motora. Se necesita un alto nivel de repetición de los movimientos, el gesto motor. Esto es como cuando uno aprende a hacer algo muy específico, solamente no sé, voy a inventar, a abrir una botella. Tengo que hacer muchas veces el movimiento para poder entender cómo funciona. Entonces, un alto nivel de repetición. Y además, es importante que este número de repetición y este movimiento que sea repetitivo, para que quede a nivel estructural, tiene que tener un objetivo. Y eso también lo vamos a ver en los siguientes principios. Shaping, yo les contaba que era esto del aumento incremental de la dificultad. Es súper importante. Esto se asocia, si lo pensamos claramente, si quiero aprender un instrumento musical o un deporte, parto con lo básico. Si es la guitarra, parto con una nota, después me aprendo una segunda nota, luego una tercera nota, después puedo cantar y tocar al mismo tiempo, después puedo tocar la canción completa. Es decir, hay un aumento de la dificultad que me permite aprender cosas nuevas. Primero me aprendo Los pollitos dicen, después puedo saltar una cueca y después pasaré a Yesterday de los Beatles, ¿cierto? Eso es incremental y eso es lo que tenemos que buscar. Para que exista un aprendizaje motor, eso es lo que tenemos que buscar también en la intervención y que nos permite hacer Avid-Hill, porque hay un aumento de esta dificultad, se progresa en cuanto al tamaño del objeto, o la precisión de la pinza, o el equilibrio que necesita desde sedente a bípedo, o se cambia el ambiente para que haya más o menos distractores, se aumenta la distancia, en fin, un sinnúmero de características que nos permitan a nosotros decir, ok, ahora hay que aumentar la dificultad. Y esta dificultad aumenta según lo que vamos viendo de la performance de la persona. Al inicio todos son evaluados y a medida de que cada uno va avanzando en sus actividades, pues entonces aumentamos la dificultad. Siempre vamos a ir al filo de la dificultad.
que sea posible, que sea difícil, pero que sea posible. Porque cuando es imposible, nos pasamos en la dificultad, hay que devolverse. Pero necesitamos que sea difícil, pero no imposible, que sea posible. Y esto se asocia, de nuevo, con otro más, con el de la motivación y los objetivos. Hands off, es decir, no tocar en el sentido de que no estamos buscando acompañar los movimientos para entrenar, sino que estamos buscando solo movimiento voluntario de la persona que participa o que recibe esta terapia. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿y con las guaguas cómo lo hacían? Pues encontrar el juguete que les gusta. Cuando uno presenta un juguete, el niño va a querer ir a buscar el juguete. Si yo le presento una galleta y le gusta comerse esa galleta, va a querer ir a buscar la galleta. Y entonces hay que encontrar la motivación para poder fomentar ese movimiento voluntario de las personas. Esto genera además un desarrollo, una búsqueda de la estrategia que es propia de cada uno y que eso permite que como yo la elegí y como a mí me resulta, la pueda repetir en el tiempo, la voy a volver a intentar. Entonces decía yo que tenía que ser, no es necesario que haya una guía, no es necesario incorporar las manos y poder hacer activo asistido. Esto tiene que ser siempre, siempre, siempre activo voluntario. Si vemos que la persona no logra hacer el movimiento, entonces a lo mejor nos pasamos de largo en la dificultad, bajamos la dificultad, simplificamos la tarea, a lo mejor son demasiados instrucciones, simplificamos la tarea y luego entonces podemos tener este movimiento voluntario al 100% o al 80% del compromiso motor. Por supuesto de que esto de que sea, que no vayamos a asistir a la persona no significa que si alguien pierde el equilibrio no nos vamos a agarrar por si se cae. Por supuesto que no, siempre la protección y la seguridad están presentes todo el tiempo. Estamos hablando específicamente de las actividades que se requieren para entrenar las habilidades motoras que queremos fomentar. ¿Para qué vamos a fomentar estas habilidades motoras? Pues aquí entra lo más importante, o una de las cosas más importantes, que está dirigido a objetivos. En Amityville, así como en varias de las otras intervenciones que son de tipo intensiva, está orientado a un objetivo. No es dirigido al objetivo porque no entrenamos solo el objetivo, como fuera un goal-directed training. Aquí es orientado al objetivo. Los objetivos son elegidos por la persona, por el usuario quien va a participar o que va a recibir esta terapia, y si es necesario, en conjunto con la familia, ya sea un niño o ya sea alguien que vive con un tercero. Y estos objetivos generalmente los podemos definir a través de herramientas que son objetivas para poder evaluar el avance y la precisión de los objetivos. En este caso, generalmente nosotros ocupamos la medida canadiense de desempeño ocupacional, o COPM en las siglas en inglés, y lo que nos permite es detectar cuáles son las dificultades del día a día, y dentro de estas dificultades, cuáles son las más de mayor relevancia para poder entrenarlas para la persona que va a participar, y luego las podemos puntear, las podemos evaluar, hacer un score entre 1 hasta 10, de cuánto me sale a cuánto menos me sale. Entonces, si yo le pongo un score de 1, significa que no me sale nada de lo que quiero aprender a hacer del objetivo, y 10 sería que me sale perfecto. Y así podemos no solamente determinar cuál es el objetivo que se va al cual se va a orientar la terapia y que eventualmente se va a poder entrenar durante la terapia, pero también la vamos a poder evaluar. ¿Cuánto avancé en estos 10 días? ¿Cuánto avancé en 3 meses? ¿Cuánto avancé? Y así la persona también tiene su propia motivación y su propia observación de cuánto ha podido evolucionar de los objetivos. Entonces, la elección de los objetivos, generalmente nosotros ocupamos la sigla SMART para decir que tienen que ser específicos, que se puedan medir, específicos para la persona en el contexto, que se puedan medir, que tengan una unidad de medida. Algo que sea mejor no tiene una unidad de medida, pero que se pueda medir en una unidad de medida, que sea posible de alcanzar en el periodo que estamos determinando, en este caso en 10 días, que sea relevante para la persona y que sea relevante no solamente para la persona hoy, sino que mañana, pasado y en 3 meses, y que tenga un tiempo adecuado o que se pueda medir en el tiempo, ya sea antes y después de estas 2 semanas, y que también se pueda ocupar en más adelante. Entonces, se discuten, son propias de la persona, se discuten con la familia, se practican hacia el final de la terapia, pero no durante toda la terapia. Y una de las cosas importantes que hacemos también para poder orientar mejor toda la tarea es grabarlos. Les pedimos que graben estos objetivos en su ambiente natural. Por ejemplo, si es
caminar en un piso irregular en el pasto, les pedimos que se graben caminando en ese piso irregular que es el pasto, para poder después ellos mismos evaluarse y nosotros permita a nosotros observar en qué nivel están después de la evaluación principal, inicial, en qué nivel están, cómo podemos parcelar la actividad y cómo tenemos que entrenarla durante estos 10 días de tratamiento. La motivación, yo diría que esto tiene que estar sí o sí, no solamente en este tipo de terapias, debería estar en todo tipo de terapias. Los objetivos funcionales y la terapia y la motivación debería estar todo el tiempo, no importa qué tipo de rehabilitación tengamos que ejecutar. Sin motivación no vamos a lograr que las personas estén repitiendo el movimiento 100 veces. Sin motivación no vamos a lograr que alguien quiera esforzarse en hacer algo que les es difícil. Entonces, a través de los objetivos funcionales que cada persona ha seleccionado, permite generar una motivación intrínseca. Y además, nosotros hacemos entrevistas y empezamos a conocer a la familia, a los participantes, ya sea a los niños o a los adultos, para poder conocer qué cosas les gustan, qué cosas les entretiene, cuáles son sus hobbies, si les gusta la música, si les gusta el deporte, si les gustan los juegos de cartas, si les gustan los juegos de ingenio, les gustan los puzzles. Y ese tipo de actividades que a la gente les hace feliz y que les entretiene, esas son las actividades que nosotras traemos a HabitHeal, traemos a la terapia, para poder mezclarlas con las actividades complejas y de dificultad motora que les vamos a plantear para poder avanzar hacia sus objetivos. Entonces, es a través de pasarlo bien, de entretenerse, de recibir un feedback positivo constante, bien, buen esfuerzo, dale, no salió, no importa, va a salir la siguiente. Ese tipo de motivación es el cual podemos lograr que avancen las personas que participan de la terapia. Y también lo otro que es interesante es que hemos observado que la motivación no solamente se da de manera intrínseca, también se da de manera extrínseca, no solamente con el feedback positivo, sino que como nosotros hacemos este tipo de intervención, es una intervención que es individual, porque es una persona con un terapeuta o un intervencionista, que llamamos nosotros, con quien va a jugar, que va a ser su compañero de juego, va a ser su partner, ¿cierto?, durante estos días de campamento, pero además hay una sala grande donde hay otras personas que están en las mismas circunstancias. Y luego aparece la motivación de, hay otro que está igual que yo, hay otro que está mejor que yo, hay otro que está peor que yo, y todavía también quiere aprender, avanzar, y le cuesta igual que a mí, entonces yo también puedo hacer el esfuerzo. Y por supuesto tenemos las actividades grupales que también permiten que esta cohesión se dé de grupo y que permita que las dificultades lo difícil que sea hacer una actividad pero que está entretenida sea más llevadera y más pasajera. Y eso nos permite también poder avanzar en la terapia. Entonces, estas son las 5 principales características o principios del aprendizaje motor que se vuelcan en HabitHeal y que nos permitan a nosotros poder plantear la terapia para que podamos avanzar. Como yo les decía, existen los cambios funcionales, ya se han observado, ya se conocen en los niños con parálisis cerebral. Hemos tenido cambios funcionales a nivel de la función motora gruesa, a nivel de la manualidad, a nivel de las actividades de la vida diaria, a nivel de la participación social, incluso a nivel más específico, a nivel de control motor. Y estos cambios también se han reflejado en cambios neuroplásticos que hemos observado, tanto en la materia gris como en la materia blanca, e incluso en la activación cerebral. Hemos visto cambios que se generan antes y después de la terapia, y por lo tanto entendemos que hay un cambio estructural que permite sustentar los cambios funcionales que hemos visto no solamente después de la terapia, sino también a los 3 meses. Entonces, esta terapia se basa nuevamente sobre la habilidad, sobre el motor skill learning. Lo lógico sería que si sabemos que existen otras intervenciones que ocupan los principios del aprendizaje motor y que tienen excelentes resultados, tal como la SIM, ¿por qué no HabitHeal podría también ser efectivo, eficiente para las personas con stroke, sabiendo que no solamente va a abarcar miembro superior, sino que también va a abarcar miembro inferior y el tronco, que provoca que la mayoría de las veces no está tomado en este tipo de intervenciones intensivas ya creadas para las personas con stroke. El 2016, este es un artículo que está, yo diría que ya estamos al límite de que sea un poco muy antiguo. El 2016, este grupo, SAMAR, desarrolló esta revisión sistemática de tipo múltiple, en donde buscó, a través de grupos de expertos y a través de la literatura científica, cuáles eran las técnicas que se focalizaban sobre la estimulación del miembro superior en ese tiempo, para la rehabilitación de las personas con stroke en la función motora del miembro superior y que eran efectivas
para este grupo de personas. Un pequeño disclosure, nosotros estamos tratando de actualizar esta revisión sistemática, en este momento estamos empezando ya a revisar la literatura para tener prontamente una nueva versión, un update de este tipo de revisión sistemática. Entonces, ¿por qué es interesante lo que hizo Samar? Porque revisó terapia por terapia por terapia por terapia y las agrupó para esta revisión sistemática múltiple en distintos conceptos. Por ejemplo, en la primera columna vemos los conceptos de neurofacilitación o conceptos que son de muchos tipos de ejercicios juntos en una sesión, o conceptos aislados como fortalecimiento muscular, elongaciones, uso forzado y el entrenamiento bilateral, pero no con motor skill learning, sino que robotizado, pero no como exoesqueleto, quiero decir, en los inicios de la robótica del entrenamiento bilateral. Además, también buscó todo lo que tenía que ver con motor skill learning, que en ese tiempo lo principal fue la CIMT, y también otras intervenciones basadas en la hipótesis de las neuronas en espejo o de la imaginería motora, como por ejemplo la terapia en espejo de cajón, la imitación motora o la movement observation. También observaron terapias que son asociadas a otra terapia, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con electroterapia, TEMS, terapia de la estimulación magnética transcranial, la TDCS, ¿cierto? La estimulación cerebral profunda, el uso de drogas como estimuladores motoros o como estimuladores de la recuperación motora, como los antidepresantes y la toxina botulínica, y también en ese tiempo tecnología que apoyaba el entrenamiento de la función motora del miembro superior, como era la realidad virtual, los exoesqueletos y la música asociada a las intervenciones. Les voy a hacer un resumen rápido, porque eran 28 intervenciones, pero fueron analizadas en cuanto al effect size, al tamaño del efecto, y también fueron casi categorizadas también si aquellas que tenían más o menos de 500 personas como mínimo en total de los artículos, para poder recién allí evaluar si la evidencia era suficientemente buena para que sea efectiva, o si la evidencia era suficientemente para decir que no era efectiva, ¿de acuerdo? Entonces tenemos 3 categorías, o 2. Si está por debajo de los 500 personas, entonces se considera que no se puede obtener ningún tipo de resultado, porque hay muy pocos resultados de las personas. Y si tiene más de 500 personas, ahí se evalúa si la terapia era efectiva o no era efectiva. Y lo que vemos aquí es eso, un resumen. Aquello que no tiene recuadro y que está solamente la letra roja, son aquellas intervenciones que no tenían suficiente estudio con suficiente cantidad de personas, menos de 500 personas como para poder hacer un tipo de análisis. Por lo tanto, se consideran que no tienen efecto, no porque no se haya estudiado, sino porque se ha estudiado demasiado poco. ¿De acuerdo? Y luego tenemos lo que está en rojo. Lo que está en rojo tiene suficiente evidencia para poder dar una recomendación para decir que en cuanto a la función motora en ese año 2016, no tiene efecto, no funciona, no sirve. Y lo que está encuadrado en verde son aquellas terapias que tienen suficiente cantidad de personas y efecto para poder decir que sí sirve, que sí funciona para la función motora de miembro superior. Entonces podemos ver la toxina botulínica, los antidepresivos, pero también si nos vamos hacia el centro, vemos que la terapia de restricción de movimiento, ¿cierto? La SIM, como la principal de Motor Skill Learning, aparece como positiva. Una cosa que es interesante, en ese ámbito específico, sale una cápite diciendo que otras terapias de Motor Skill Learning no eran suficientes para poder estudiarlas y por lo tanto solo SIMT, como representante del Motor Skill Learning, sale como positiva para la función motora de miembro superior. Entonces eso ya inmediatamente nos dice, ahí hay un gap, ahí hay un agujero, ahí hay un punto en donde se tiene que entrar a buscar la investigación o buscar algún tipo de respuesta. Entonces, Avitir ocupa los principios del aprendizaje motor, se focaliza sobre las actividades de la vida diaria, porque eso es lo que hacemos durante los juegos y durante las instancias que podemos ver ahí en la fotografía, ocupa objetivos funcionales y además lo pasamos bien. Eso es otra cosa que es interesante y que a la mayoría de la gente le entretiene y le gusta. ¿Cuál es el objetivo entonces de este estudio que les voy a mostrar, de este resultado de este gran proyecto? Fue establecer si acaso era posible hacer la terapia con este grupo de personas y cuán efectiva era en este grupo de personas, que era la primera vez que se hacía. Y para ello se determinó que lo íbamos a probar en el primer grupo, que era el más seguro de poder presentar esta terapia por primera vez, que fue en aquellos adultos que presentaban una hemiparesia de tipo crónica, es decir, un stroke de más de 6 meses.
El protocolo lo publicamos el año 2023, donde explicamos cada una de las etapas de lo que se iba a realizar en esta intervención. Y está disponible, es abierto, no hay necesidad de pagar, lo pueden buscar en Google si quieren, incluso ponen AVID-IL Stroke y aparece inmediatamente en VMGO. ¿Cuál es el diseño? El diseño es el mismo que todos los otros protocolos que alguna vez hemos hecho. Pero ¿cuál es la característica especial que se adaptó a este grupo de personas? Este grupo de personas hizo 5 horas al día. Hizo 3 o 3 horas y media en la mañana, luego hizo siesta, durmió siesta. Y créanme que cuando a los adultos les decíamos hay que dormir siesta, en 5 minutos estaban ya durmiendo en las colchonetas, en las sillas reclinables de playa que teníamos también en el verano, y había que dormir y había que descansar. Quizás uno se iba a despejar, iba a tomar aire, estábamos en un parque, pero créanme que todos aquí estuvieron durmiendo siesta en algún momento. Y luego volvían por 2 horas más en la tarde, para completar en 10 días, de lunes a viernes, 2 semanas, 50 horas de terapia, ¿de acuerdo? Otra cosa importante que tuvimos que adaptar los implementos, los juguetes, los materiales. ¿Por qué? Porque teníamos que pensar que iban a ser adultos. Los adultos que tuvimos fueron de 40 hasta 80 años. Y por lo tanto, habían algunos que jugaban cartas, habían otros que les gustaba hacer puzzles, habían otros que hacían cosas con lana, teníamos uno que les gustaban los puzzles estos de los tornillos que están doblados y le gustaba sacarlo, meterlo, ponerlo. Había otro que le gustaban los legos. Había otro que era experto en abrir cerraduras, entonces teníamos un juego de cerraduras y llaves y candados. A cada persona se le buscó material e implementos, e inventábamos juegos, por supuesto, que pudieran permitirnos motivarlos para poder avanzar en sus objetivos y avanzar en sus habilidades motoras durante los 50 horas de terapia. Teníamos que reclutar un total de 46 y finalmente para este estudio logramos 36 personas. 21 fueron aleatorizadamente seleccionados, o no seleccionados, aleatorizadamente incluidos en el grupo de tratamiento y 15 en el grupo control. El grupo de tratamiento hizo 2 semanas de AVID-IL. El grupo control siguió con su tratamiento regular, ya sea kinesioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiología o seguimiento en el hospital o privado durante las mismas 2 semanas y los evaluamos a los 2 grupos en los mismos tiempos, antes y después de las mismas 2 semanas de terapia de AVID-IL. A todos los evaluaba siempre en la misma semana, a todos en 2 semanas antes de que empezara AVID-IL y luego a todos las 2 semanas después de AVID-IL y luego a 3 meses de seguimiento. Y en estos meses de seguimiento todo el mundo volvió a la normalidad, todo el mundo hacía su terapia regular, no hubo ningún tipo de indicación más precisa. Se evaluó los 3 dominios de la CIF, de la Clasificación Internacional de la Función de la Discapacidad. Evaluamos la función corporal a través del test de Fugl-Meyer, de miembro superior. Evaluamos la destreza manual a través del test de Box and Block, que es pasar el bloque de un lado a otro de una caja en 1 minuto. El rendimiento, la endurance a la marcha con el test de 6 minutos de marcha. Y en cuanto a las actividades, los 2 cuestionarios de abajo, Avilan y ActiveLim, evalúan las actividades de la vida diaria de la persona, solamente miembro superior o con actividades intersegmentales de miembro superior e inferior, y son contestadas por la persona misma. Evaluamos también de abajo hacia arriba con la escala de ranking modificada. Con el test de Wolf también evaluamos miembro superior y ocupamos como principal resultado el AD-AHA Stroke, que es un test que les voy a explicar un poquito más adelante, que es de uso de la mano más afectada como asistente de la menos afectada. Y en cuanto a la participación, bueno, yo les había hablado, buscamos los objetivos y los evaluamos a través de la medida canadiense de desempeño ocupacional y ocupamos también el Stroke Impact Scale para evaluar la participación y de manera específica la percepción de la persona y su discapacidad en esta escala. Si les explico la estadística, les puedo decir que comparamos los 2 grupos en los 3 momentos diferentes y que los emparejamos en la base. Eso significa que hicimos una ANCOVA cuya covarianza estaba en la primera evaluación, es decir que tomamos en cuenta las 2 líneas de base iniciales, las 2 primeras evaluaciones, y de ahí comparamos los 2 grupos y los 3 tiempos. En general los 2 grupos fueron súper parecidos. Estos son los resultados demográficos, un promedio de 60 y tantos en los 2 grupos, 62-60, 44-45 meses desde el stroke, todos eran crónicos, había más hombres que mujeres, pero la misma cantidad de proporción en cada grupo. La principal cantidad de stroke eran isquémicos, miembros hemorrágicos,
casi todos eran corticales, el lado afectado estuvo bien repartido entre izquierda y derecha, pero la mano dominante principalmente permanecía siendo la mano derecha. Resultados. Este es el AHA Stroke, Assisting Hand Assessment Stroke. Este test lo que evalúa, en este caso, el tipo de test es el paquete de regalo. La persona tiene que desenvolver un regalo, sacar lo que estaba dentro de una caja de zapatos, que son unos dulces, abrir el dulce, si quiere se lo come, si quiere lo entrega, y luego reenvolver el regalo, es decir, tiene que volver a colocar desde un frasco un dulce, lo mete a la caja tiene que envolverla con papel de regalo, la tiene que colocar cinta, tiene que hacer una carta dirigida, una tarjeta dirigida a la persona que le envía el regalo, la mete en un sobre y así, muchas actividades que si se dan cuenta son todas bimanuales. Por lo tanto, es el uso de la mano parética como mano no dominante o mano asistente de la mano dominante. Y todos los gráficos se presentan de la misma manera. En el eje vertical, las unidades, de abajo hacia arriba, mejora la performance. Es decir, mientras más arriba tenga el punto, mejor va a ser. Y en la línea horizontal estamos viendo los tiempos aquí marcados en días, en el fondo día 0, el día 15, 2 semanas después, y el día 90, 3 meses de seguimiento. El grupo control siempre va a estar en línea punteada y negra, y el grupo tratamiento, los que hicieron Navid-Il, en línea completa y verde. Entonces, ¿qué es lo que nos arrojó el stroke? El AHA Stroke, que hubo un cambio significativo con un aumento del puntaje antes y después de la terapia, por eso que tiene una llave con asterisco. Pero además, cuando los volvimos a evaluar a los 3 meses, esta mejora se mantuvo en el tiempo e incluso aumentó un poquito más. Es decir, que no solamente ganaron después de estas 2 semanas de terapia intensiva, sino que también se mantuvo la ganancia a los 3 meses de seguimiento. Y eso es muy importante, porque significa que hubo una continuidad, una transferencia o una permanencia de lo ganado al evaluarlo con este test. El test de Wolf mostró resultados similares. Si se fijan, tenemos de nuevo el asterisco antes y después de la terapia y a los 3 meses de seguimiento. El test de Wolf evalúa movimientos que parecen actividades de la vida diaria. Girar cartas como que estuviéramos girando un libro, levantar un lápiz, levantar clips, pero también llevar la mano adelante a corta distancia o a larga distancia en una mesa, en abducción, en elevación, levantar un canasto. Muchas actividades que son específicas de miembro superior, pero que reflejan actividades de la vida diaria. Y estos resultados positivos nos indican a nosotros que deberíamos entonces también tener resultados positivos en el cuestionario de actividades de vida diaria. El test de Fugl-Meyer de movimiento de miembro superior también resultó significativo, aunque no estadísticamente significativo antes y después de la terapia, sí resultó significativo a los 3 meses. Eso significa que en el fondo hubo una permanencia del crecimiento, no se perdió lo que se aprendió después de la terapia, sino que se continuó y se vio reflejado en los resultados de los 3 meses, en el lado de la mano más afectada. En la mano no afectada, no hubo cambio, por supuesto, estábamos en el techo del score, que era 66 como máximo. En la escala del impacto del stroke en la persona, tuvimos también un aumento significativo antes y después de la terapia, que fue significativa, estadísticamente significativo. Esta estadística significativa no se repitió a los 3 meses, y también refleja un poco lo amplio que es lo difícil que es evaluar la participación y la percepción de sí mismo de la persona con stroke con una escala de este tipo. Pero, sin embargo, igual tuvimos resultados muy positivos antes y después. Y asociado a lo que habíamos visto con el WOLF, el cuestionario de Avilán, que evalúa las capacidades de las personas, las habilidades de las personas en las actividades de la vida diaria concentradas en miembro superior, también mostró cambios significativos con un aumento de la performance en este cuestionario antes y después de la terapia y a los 3 meses de seguimiento. Y los objetivos, bueno, esto siempre nos tiene muy contentos. La gente que aprende a hacer algo, que logra sus objetivos, los mantienen en el tiempo. Entonces hubo un aumento del score, porque mientras llega a 10, ese es su máximo performance, y mientras más alto significa que son capaces de hacer la actividad y que están satisfechos con esta actividad. Eso muestran los dos gráficos, y estuvieron todos muy satisfechos y muy capaces de hacer las actividades después de la terapia. Y lo bueno es que después del campamento, después de la terapia a los 3 meses, este aumento continúa siendo estadísticamente significativo. Significa que con la gente continúa haciendo estos objetivos que fueron bien seleccionados y que a lo mejor esperamos hayan sido también replicados hacia otras actividades difíciles de hacer de la vida diaria. Entonces podemos concluir que la terapia es posible de hacer en este grupo de pacientes, de personas, sí se puede. ¿Hay mejores en los 3 dominios de la CIF? Sí, no en todos los dominios, pero sí hay. El hecho de que no salgan todos con resultados significativos nos lleva a nuestra última parte. ¿Cuáles son las perspectivas? ¿Qué pasa con la dosis? ¿Nos faltó dosis? ¿50 horas es muy poco?
SIM generalmente se hace con 60, con 65, en un mínimo de 42, en un mínimo de 46, según dice la literatura, pero solo para miembro superior. Nosotros estamos abarcando miembro superior y miembro inferior. ¿Será muy poco 50? ¿Qué pasa si lo hacemos a más? A 60, a 65, a 70. ¿O qué pasa si aumentamos el número total? Hagamos 5 horas por día, pero hagámoslo en 3 semanas. 3 por 5, 15. Entonces aumenta la cantidad de horas totales de terapia. Otra pregunta que podríamos también alterar y observar. ¿Qué pasa con los cambios neuroplásticos? Si sabemos que hay cambios neuroplásticos en los niños, ¿por qué no habría de tener cambios neuroplásticos en los adultos? Vimos cambios clínicos, por lo tanto tendríamos que tener cambios estructurales y después los volvimos a evaluar a los 3 meses y todavía permanecían esos cambios clínicos. ¿Dónde están esos cambios? ¿Qué pasa con los cambios cognitivos? Esto es una cosa re interesante porque muchas de las personas que volvimos a ver a los 3 meses nos decían, estoy más enfocada, estoy más tranquila, estoy más atenta. Y eso nos permitió indagar un poco más allá. ¿Qué pasa con las funciones ejecutivas aquí? ¿Habrá un cambio también? ¿Y qué pasa con otros grupos de pacientes con stroke? A lo mejor nosotros nos fuimos a los crónicos, pero ¿qué pasa si trabajamos en grupos subagudos? Si sabemos que el grupo subagudo es el que tiene mayor cantidad de posibilidades de cambios plásticos que son más rápidos según la literatura. Así que perspectivas hay muchas. Lo que les puedo contar por lo pronto, y con esto cierro, es que vamos a hacer nuestro primer piloto de campamento de adultos en Chile este octubre. Del 3 al 24 de octubre vamos a hacer un piloto con 12 personas. Nos acaba de llegar la ética, así que estamos súper contentos. Vamos a tener la posibilidad de hacer un piloto con 12 personas que van a pasar por la terapia antes y después en estas 2 semanas, 10 días, y luego les vamos a hacer un seguimiento a 3 meses y vamos a hacer 65 horas de campamento. Y esto nos va a permitir avanzar en esta investigación en nuestro laboratorio de investigación, el laboratorio de neurorehabilitación del Instituto de Ciencias del Ejercicio y la Rehabilitación en la UNAM, siempre asociado a nuestro doctorado en Ciencias de la Rehabilitación y también asociado a las otras investigaciones que hacen los otros colegas, porque claro, nosotros hacemos neurorehabilitación, pero el instituto tiene muchas aristas, tiene la parte musculoesquelética, tiene la parte de ejercicio, y cuando uno tiene la posibilidad de poder abarcar en muchos flancos, permite poder responder muchas preguntas al mismo tiempo. Así que estamos súper contentos de poder ya lanzar este pequeño proyecto con Stroke este año y veremos qué nos depara para el futuro. Si nos quieren seguir en las redes, ahí están los contactos para que puedan consultarnos y juntarnos y nos manden correos para que podamos ir conversando. Eso, muchas gracias.